Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. En esta tarde, como les prometí, vamos a ver algunas cuestiones prácticas que nos ayuden a descubrir los dones espirituales. Antes que nada, tenemos que recordar lo que compartimos en la última clase sobre Romanos 12, 1 y 2, acerca de la consagración. Es imposible descubrir los dones si no nos consagramos al Señor, si no buscamos la santidad, si no marcamos una diferencia con las costumbres del mundo. Debemos ser luz, ser sal, lo que el Señor espera de nosotros. Sin consagración no se pueden descubrir los dones espirituales. Quizás algunos ya se han consagrado y estén usando sus dones espirituales, solamente les falta reconocer que lo tienen. Y bueno, para clarificar estas cuestiones es que estamos dando este estudio bíblico. Además, porque es un mandamiento del Señor, a través de Pablo, que dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que es voluntad del Señor. Bien, vamos a hablar de 4 requisitos indispensables para descubrir los dones espirituales o para recibir los dones espirituales. Es que tenemos que ser nacidos de nuevo, tenemos que ser convertidos verdaderamente, haber recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón, haber nacido de nuevo. Segundo lugar, tenemos que creer en los dones espirituales. En tercer lugar, tenemos que estar dispuestos a trabajar en el cuerpo de Cristo y poner manos a la obra. Empezar a trabajar, poner el cuerpo, que tiene todo que ver con la consagración. Y cuarto, tenemos que orar al Señor pidiendo que Dios manifieste los dones que nos ha dado y según la medida que Dios nos haya dado. Ahora sí estamos listos para comenzar con 5 pasos que nos pueden ayudar a descubrir nuestros dones espirituales. En primer lugar, explorar las posibilidades. Hacer un estudio sobre el tema. Es mi deseo que este estudio que estamos compartiendo sea apropiado para este fin. Si bien no es un estudio que agota todo lo que tenga que ver con dones espirituales, pero es un estudio bastante básico y creo yo suficiente para descubrirlos. Ahora falta también que haya disposición de descubrirlos y que estemos dispuestos a poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, un estudio sobre el tema. En segundo lugar, experimentar con tantos dones como sea posible. Tenemos que meternos en la iglesia cada vez que se organice una actividad y meternos a ver si servimos o no servimos para tal o cual cosa. Podemos comenzar a testificar, a predicar, exhortar, enseñar,
orar por los enfermos, todos los dones que hemos mencionado, tratar de ir experimentándolos, trabajar en diferentes comisiones de la Iglesia, donde podemos poner en práctica nuestros posibles dones espirituales. En tercer lugar, tenemos que examinar los sentimientos. Un buen punto para saber si tenemos un don o no es ver cómo nos sentimos cuando hacemos una actividad. Si sentimos gozo, si nos sentimos satisfechos, si nos alegra hacer lo que estamos haciendo, entonces es un buen indicio. Tenemos que evaluar la eficiencia. Si yo digo que tengo el don de evangelista y no se convierte nadie, o se convierte uno en 1.000.000, no puedo decir que tenga el don de evangelista. Debemos ser efectivos, porque el propósito de Dios y de los dones en especial en este estudio es que los dones rindan, que produzcan fruto. Y dice Juan 15:8, en esto he glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que llevemos mucho fruto, y solamente lo vamos a poder hacer si descubrimos aquello en lo cual Dios nos quiere usar. El cuerpo de Cristo y la Iglesia deben beneficiarse, el cuerpo de Cristo y el mundo deben beneficiarse, como consecuencia la Iglesia también, porque si evangelizamos, por ejemplo, serviremos para añadir gente a la Iglesia, y allí, estarán los otros ministerios, los otros dones, para trabajar en la edificación de las personas que se conviertan. Cuestiones emocionales, cuestiones de bienestar espiritual, estará el pastor, o los consejeros también, los exhortadores. En cuestión de conocimiento bíblico estarán los que enseñan, etc. Pero nuestro don tiene que ser eficiente. Si no es eficiente, no es nuestro don. Debemos esperar la confirmación del cuerpo. Los dones los ha dado Dios para ser usados en el contexto del cuerpo. Si decimos que tenemos un don y nadie nos cree, es porque algo está funcionando mal ahí. Somos los únicos que decimos tener tal o cual cosa y no es reconocido. Tiene que ser reconocido por la Iglesia. Es más, a veces el que manifiesta un don es el último en enterarse, porque todos reconocen que esa persona es buena para tal o cual cosa, pero él todavía no ha llegado a descubrir o a tener en claro cuál es su don. Pero todos van a decir que bien que lo hace, que bien que aconseja, lo que sea. El cuerpo lo va a confirmar. Ninguno de estos pasos por sí solos pueden asegurarnos que tenemos tal o cual don. Tenemos que tener
reunir estas cinco condiciones. Esperar la confirmación del cuerpo, explorar las posibilidades a través del estudio, experimentar con tantos dones como sea posible, y si hay alguna actividad que quiera hacer y no se hace en la iglesia, puede presentarle su inquietud al pastor para ver cómo se puede orquestar tal o cual cosa. Y bueno, tenemos que examinar los sentimientos y evaluar que seamos efectivos. Ahora bien, ¿por qué los dones no se usan? Se me mezclaron un poco los papeles. ¿Por qué los dones no se usan? Vamos a ver algunas cosas, algunas cuestiones por las que no usamos los dones. Descartando el hecho de que si no hay consagración, no hay manifestación de dones. Primero consagración, santidad, y después vamos a ver algunas cuestiones prácticas. Yo utilizo nuevamente nombres árabes para que nadie se sienta aludido. Aisha tiene el don de evangelizar. Varias veces ha sido usada para llevar hombres y mujeres a los pies de Cristo. En los últimos días, ella no ha sido utilizada de esta manera. Aisha está interesada en su negocio y esto no es malo, pero ella ha empezado a desobedecer lo que ella entendía que era el propósito de Dios para su vida. Ha desobedecido, está en desobediencia. No quiere ser utilizada porque su negocio le lleva mucho tiempo. Acá hay desobediencia y una alteración también de prioridades. Acá no está Dios en primer lugar, sino su negocio. Adil tiene el don de enseñar. Dios le usa grandemente para hacer claro el significado de la Biblia. Sin embargo, por muchos meses, Adil no ha estado enseñando. Se interesó en la pintura y ahora no quiere ser maestro porque le lleva mucho tiempo prepararse. Le falta voluntad para ser usado. Y bueno, es la parte que nos toca a nosotros. Poner nuestra voluntad, poner el cuerpo. Si hay que evangelizar, tenemos que ir a donde esté la necesidad. Si vamos a enseñar, tenemos que dedicar tiempo a preparar lo que vamos a enseñar. Y esa es nuestra parte. La gracia, el poder, el don, lo ejecuta el Señor. Hamed tiene el don de sabiduría. La iglesia muchas veces lo buscó para que le ayudara a buscar soluciones prácticas a sus problemas, pero Hamed empezó a eludir el compartir sabiduría porque comenzó a faltarle confianza en lo que Dios le dio. Falta de fe. Y bueno, sin fe ya sabemos que no podemos agradar a Dios. Nazli hace mucho tiempo que concurre a la iglesia y ella no se cree a sí misma capaz de hacer algo para el Señor. El problema de Nazli es que no confía en sí misma y olvida que los dones los hace funcionar el Espíritu Santo.
Natalie tiene mal enfocada su confianza. Está confiando en sí misma cuando en realidad es Dios y en su poder en quien debería confiar. Quinto ejemplo. Lupe nunca reconoció que ella podía coordinar actividades y dirigir a otros en establecer metas y alcanzarlas. Por varios años este don no se usó. Con el tiempo ella descubrió su don. Después de haberlo descubierto, dejó que su capacidad de ser líder fuera usada en la iglesia. Lupe venció la razón por la cual no había usado su don. Para ser líder, uno tiene que tener el don de Dios. Hay personas que anhelan tener un lugar de liderazgo, pero por motivaciones equivocadas. El Señor da en realidad capacidad para liderar, pero normalmente no es para mandar, sino para identificar en la gente que lidera los potenciales de esa gente. Es capaz de establecer metas conforme al propósito de Dios, y los hermanos, hermanas, el grupo que esté a su cargo le sigue porque reconoce esa autoridad espiritual. Y no solo se propone alcanzar metas, sino que busca los medios para alcanzarla y las alcanzan. Ahora, esta hermana no usaba su don porque no sabía que tenía el don de liderazgo. Posiblemente pensaba en pasar desapercibida y nunca reconoció su don. Bien, pueden haber más razones por las cuales los dones no se usen, pero las mencionadas son las más frecuentes. Sea como sea, no está de más meditar en la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25, 14 al 30. Y ahí vamos a ver que Dios ha dado a algunos más capacidades. Puede ser que alguno tenga 2, 3 dones. Y hay otros que tengan menos dones. Y hay otros que quizás tenga un solo don. Pero bien, el tema es el siguiente. El tema es que el Señor, que viene pronto, dicho sea de paso, nos va a pedir cuentas a nosotros a ver de qué hicimos con lo que Él nos confió. El que había recibido 5 talentos, el talento era una medida en aquel entonces, pero esta parábola hace mención acerca de las cosas, los bienes que Dios nos dio para administrar. Y vemos que al que le había dado mucho, fue fiel e hizo rendir, hizo fructificar lo que Dios le dio. Y fue aprobado por el Señor. Lo mismo pasó con el que había recibido
2 talentos. Había recibido en menor medida, pero también hizo fructificar lo que Dios le dio. Y el que había recibido 1 talento tuvo temor y lo escondió y no lo usó. Bien, como decíamos, el Señor viene y Él nos va a pedir cuentas, a ver de qué hicimos con lo que Él nos dio. Recordemos que el Señor nos llamó para que llevemos fruto, en abundancia. Le va a preguntar al que recibió un don, y dicho sea de paso, todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos por lo menos un don. ¿Qué le vamos a decir? Que no sabíamos cuál era nuestro don. Bueno, usted sabe que para descubrirlo hay que consagrarse, y el Señor le va a decir, y posiblemente no te consagraste, no te rendiste totalmente, no te interesaba demasiado estar rendido completamente a mí, nos dirá el Señor, supongamos. O le va a decir, tuve miedo. Sabemos que el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Así que tampoco podremos decir eso. Quizás pongamos alguna otra excusa delante del Señor. Pero lo claro es que el Señor viene y Él nos va a pedir cuentas de qué es lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Y quiero dejar bien en claro esto, y lo repito, todos tenemos por lo menos un don. Si no lo descubrimos, es porque no lo hemos buscado con fervor, no hemos creído quizás en la palabra del Señor, no le hemos dado importancia. Y acá el tema es que el Señor no nos va a preguntar si nosotros teníamos conocimiento acerca de los dones. Podemos hacer 20 estudios sobre dones espirituales. Podemos pasarnos la vida estudiando los dones espirituales, conocerlos de memoria, pero nunca en la práctica. ¿De qué nos va a servir eso delante del Señor? Dios quiere que nosotros le adoremos, como decíamos anteriormente, en espíritu y en verdad. Cantamos, adoramos, escuchamos la palabra, aprendemos. Bien, todo eso es importante, pero hay algo más importante todavía, y es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Hermanos queridos, esto tiene mucha importancia en estos tiempos que sabemos que la higuera está verde, las ramas están tiernas, estamos
próximos a la venida de Jesucristo y ya no podemos perder más el tiempo. Es hora de rendirnos, de servirle, de adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga, y en la próxima clase que vamos a dar, o que voy a dar, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de los dones ministeriales: pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro, que tienen un trato especial de parte de Dios para manifestarse, y así como es especial el trato que Dios le da a estos dones y a estas personas que reciben un ministerio, también es especial el compromiso que tenemos con el Señor. Como dice la palabra, al que mucho se le da, o al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Que Dios le bendiga, hermanos, y será hasta la próxima semana.